El rugido del motor se detuvo abruptamente, como si la bestia mecánica hubiera dado su último aliento. 8 pares de ojos rasgados observaban con frustración aquella camioneta Ford que había desafiado a los mejores mecánicos de Tokio. Nadie comprendía por qué la flamante pick-up americana se negaba a funcionar. El prestigio del taller Sakura Motors pendía de un hilo, mientras el propietario amenazaba con demandarlos. Fue entonces cuando Oriol Navarro Medina, un joven inmigrante mexicano contratado como conserje, observó desde las sombras y recordó las palabras de su padre. Los motores tienen alma, hijo, y a veces solo necesitan que alguien les hable en su idioma. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando Oriol Navarro Medina cruzó las puertas de Sakura Motors, el taller mecánico más prestigioso de todo Tokio. Con 23 años recién cumplidos, su rostro bronceado y sus manos callosas delataban una vida de esfuerzo bajo el ardiente sol de Guanajuato. Vestía una camiseta desgastada y unos jeans manchados de aceite, que había conseguido lavar a medias en el pequeño lavabo de su habitación rentada. «Ohayu gozaimasu», saludó torpemente mientras se inclinaba, intentando imitar el protocolo japonés que había estudiado en videos de internet. Takeshi Yamamoto, el gerente del taller, un hombre de mediana edad con lentes de montura negra y cabello perfectamente peinado, respondió con una leve inclinación. Su rostro permanecía impasible, aunque sus ojos escudriñaban al joven extranjero con una mezcla de curiosidad y recelo. «Llegas 7 minutos tarde. Navarro-san», pronunció con un acento que hacía que su apellido sonara casi irreconocible. «En Japón, valoramos la puntualidad como señal de respeto». Oriol agachó la mirada, sintiendo cómo el rubor subía por sus mejillas. «Lo siento mucho, señor. El tren... Hubo un retraso en la línea Yamanote y... Mañana saldrás 20 minutos antes de tu casa», interrumpió Takeshi entregándole un uniforme gris con el logotipo del taller. «Este es tu uniforme de mantenimiento. Tus responsabilidades incluyen limpieza general, disposición de residuos y asistencia básica a los mecánicos cuando te lo soliciten». El joven mexicano tomó el uniforme con ambas manos e hizo otra reverencia. Había viajado más de 11.000 kilómetros para estar ahí, dejando atrás a su madre enferma y a su hermana menor, todo por un sueño que ahora parecía tan lejano como su tierra natal. «Arigatou gozaimasu», no lo defraudaré. «Señor Yamamoto». El gerente asintió secamente y le indicó que siguiera a Kenji, un empleado de mantenimiento que le mostraría sus obligaciones. Mientras caminaba detrás de su nuevo compañero, Oriol no pudo evitar maravillarse ante la magnitud del lugar. Sakura Motors no era un simple taller, era una catedral de la ingeniería automotriz japonesa. 50 mecánicos trabajaban en perfecta sincronía, como una orquesta bien ensayada, atendiendo los vehículos más exclusivos de Asia. En el área principal se encontraban los 8 maestros mecánicos, los Sakura Hachinin, como los llamaban respetuosamente, cada uno especializado en una marca específica y con más de 20 años de experiencia. Vestían uniformes blancos impecables que contrastaban con los azules de los mecánicos regulares. Estos hombres eran leyendas vivientes en el mundo automotriz de Japón. «Ellos son los mejores de los mejores», explicó Kenji en un inglés entrecortado. «Tú nunca hablar con ellos directamente, ¿entiendes? Solo mantener distancia y respeto». Oriol asintió mientras observaba embelesado cómo trabajaban con precisión quirúrgica. Sus manos se movían con gracia entre pistones, válvulas y circuitos, como si cada pieza fuera una extensión de sus propios cuerpos. Durante las siguientes horas, Oriol aprendió las rutas de limpieza, los protocolos de reciclaje y las normas estrictas que regían aquel templo mecánico. Todo estaba meticulosamente organizado, cada herramienta en su lugar exacto, cada mancha limpiada al instante. Era un sistema tan diferente al pequeño taller de su padre en Guanajuato, donde las herramientas se apilaban en cajas oxidadas y el piso permanecía perpetuamente manchado de aceite y grasa. A la hora del almuerzo, Oriol se sentó solo en una esquina de la cafetería, desenvolviendo los tacos que había preparado esa madrugada. El aroma de las tortillas, el cilantro y la salsa casera provocó que varios empleados voltearan a mirarlo con curiosidad. Se sentía como un extraterrestre,
tan fuera de lugar como un cactus en medio de un jardín de cerezos. Mientras comía en silencio, su mente viajaba al pasado, a las tardes calurosas donde su padre le enseñaba los secretos de los motores en su pequeño taller. Recordaba sus manos grandes y ásperas guiando las suyas, mostrándole cómo sentir el pulso de un motor como quien toma el pulso a un enfermo. «Los motores hablan, Oriol», le decía su padre. «Cada sonido, cada vibración, cada olor es un lenguaje, y si aprendes a escucharlos nunca tendrás un problema que no puedas resolver». Ahora su padre ya no estaba. Un accidente en la carretera se lo había llevado hace 3 años, junto con sus sueños de expandir el negocio familiar. Fue entonces cuando Oriol decidió que honraría su memoria, convirtiéndose en el mejor mecánico que pudiera ser. Y para ello, necesitaba aprender de los mejores. Necesitaba venir a Japón. El sonido de sirenas interrumpió sus pensamientos. Por las ventanas de la cafetería, Oriol vio cómo una camioneta Ford F-350 Super Duty negra era remolcada al taller. Era una bestia imponente, con cromados brillantes y rines personalizados que contrastaban con su carrocería oscura como la noche. Todos los empleados se asomaron con curiosidad. Los vehículos americanos no eran comunes en Sakura Motors, y menos uno tan imponente y nuevo como aquel. Minutos después, un hombre occidental de traje gris entraba al taller seguido por Takeshi Yamamoto. Su rostro enrojecido y sus gestos exagerados delataban su frustración. «Es inaceptable», exclamaba en inglés. «Compré esta camioneta hace apenas 3 semanas, y ya ha estado en 4 talleres diferentes. Nadie puede arreglarla». El gerente hacía reverencias constantes, asegurándole que los mejores mecánicos de Japón se encargarían personalmente del problema. Oriol observaba la escena desde lejos, mientras limpiaba el piso con un trapeador. «¿Qué pasa con esa camioneta?», preguntó en voz baja a Kenji, que pasaba junto a él empujando un carrito de herramientas. «Es de William Parker, empresario americano muy importante», respondió. «Su camioneta nueva tiene problema extraño. Se apaga sola, sin razón. Muchos talleres ya intentaron arreglar, pero nadie puede. Ahora él amenaza con hacer escándalos y nosotros tampoco podemos». Oriol miró la camioneta con curiosidad. Era prácticamente nueva, reluciente. ¿Qué misterio podría esconder bajo su capó? «Tú seguir limpiando, no mirar tanto», le advirtió Kenji. «No es asunto nuestro. Los maestros se encargarán». El joven mexicano asintió y continuó con su labor, pero no pudo evitar que su mente comenzara a formular hipótesis sobre qué podría estar fallando en aquel vehículo. Después de todo, había crecido entre camionetas Ford. Su padre las conocía como la palma de su mano, y le había transmitido ese conocimiento desde que tenía memoria. La mañana siguiente llegó con una lluvia ligera que humedecía las calles de Tokio. Oriol arribó a Sakura Motors 20 minutos antes de su horario, determinado a no cometer el mismo error del día anterior. Al entrar, notó inmediatamente un ambiente tenso. Los empleados se movían con más rapidez que lo habitual y había un silencio poco natural interrumpido solo por el tintineo de herramientas. La imponente Ford F-350 Super Duty ocupaba el lugar central del taller, con su capó abierto como la boca de un dragón dormido. A su alrededor, 3 de los maestros mecánicos examinaban el motor con expresiones de concentración absoluta. Uno sostenía una tableta donde revisaba diagramas técnicos, otro realizaba mediciones con un multímetro digital de alta precisión, y el tercero inspeccionaba meticulosamente cada conexión del sistema eléctrico. «Buenos días, Kenji-san», saludó Oriol a su compañero, que limpiaba herramientas cerca de allí. «¿Ya están trabajando en la camioneta americana?». Kenji asintió mientras pulía una llave con un paño. «Hashimoto-sensei, Tanaka-sensei y Oshiro-sensei llevan aquí desde las 5 de la madrugada», explicó en voz baja. «El cliente vendrá a mediodía para conocer diagnóstico. Yamamoto-san está muy preocupado. Durante toda la mañana, mientras Oriol realizaba sus tareas de limpieza, no pudo evitar observar de reojo el progreso con la camioneta. Hashimoto, el más anciano de los maestros, especializado en sistemas eléctricos, conectó un sofisticado equipo de diagnóstico al ordenador de la Ford después de casi 1 hora de pruebas. Su rostro mostraba una confusión inusual en él. «No hay códigos de error», le dijo a sus colegas en japonés.
un idioma que Oriol apenas comenzaba a entender. Todos los sistemas muestran lecturas normales. Tanaka, experto en sistemas de inyección, realizó pruebas exhaustivas en el sistema de combustible. Desmontó, limpió y verificó los inyectores uno por uno con precisión milimétrica. Al terminar, negó con la cabeza. El flujo de combustible es perfecto, la presión exacta. Los inyectores responden correctamente, informó. El problema debe estar en otro lugar. A las 10 de la mañana, los otros 5 maestros se unieron a la investigación. Nunca antes Oriol había visto a los 8 trabajando en un solo vehículo. Era como presenciar una cumbre de genios, cada uno aportando su conocimiento especializado. Suzuki Sensei, el experto en transmisiones automáticas, examinó meticulosamente el sistema de la camioneta. Nakamura Sensei, maestro en diagnóstico computarizado, realizó una segunda ronda de pruebas con equipos aún más sofisticados que los de Hashimoto. Watanabe Sensei, especializado en motores de alto rendimiento, desmontó parcialmente el sistema de admisión buscando obstrucciones o defectos. A las 11:30, los 8 maestros se reunieron en círculo junto a la camioneta, hablando en voz baja. Sus rostros, normalmente imperturbables, mostraban signos de preocupación y frustración. Nunca se habían enfrentado a un vehículo que resistiera su diagnóstico colectivo. Takeshi Yamamoto se acercó al grupo, su habitual compostura ligeramente alterada. El cliente llegaría en 30 minutos, y por primera vez en la historia de Sakura Motors, no tendrían una respuesta para él. ¿Cuál es la situación?, preguntó con voz tensa. Hashimoto, como el más veterano, tomó la palabra. Hemos agotado todas las posibilidades convencionales. Cada sistema ha sido verificado múltiples veces. No hay fallos evidentes en ningún componente, explicó con humildad. Recomendamos contactar directamente con la fábrica de Ford en Estados Unidos. Yamamoto frunció el ceño. Esa no era la respuesta que esperaba. Eso tomaría días, quizás semanas, respondió. Parker-san exige una solución inmediata. Su camioneta ha estado en 4 talleres ya, incluido el concesionario oficial de Ford en Tokio. Nuestra reputación está en juego. Los maestros guardaron silencio, un reconocimiento tácito de su derrota frente a aquel misterioso problema. A mediodía en punto, William Parker cruzó las puertas del taller. Era un hombre corpulento, de unos 50 años, con cabello rubio canoso y rostro enrojecido que delataba años viviendo en Asia. Como ejecutivo de una multinacional americana, su presencia imponía respeto, y más aún su evidente impaciencia. ¿Y bien?, preguntó directamente a Yamamoto. ¿Han encontrado el problema? Takeshi hizo una reverencia profunda, preparándose para pronunciar palabras que jamás había tenido que decir en sus 20 años como gerente. Parker-san, nuestros más experimentados técnicos han examinado exhaustivamente su vehículo. Han realizado todas las pruebas disponibles con nuestro equipo de última generación. Vaya al grano, Yamamoto, interrumpió Parker. Pueden arreglarla o no. En este momento no hemos identificado la causa del mal funcionamiento, admitió Yamamoto con voz apenas audible. Solicitamos su permiso para retener el vehículo 2 días más para realizar pruebas adicionales. Parker soltó una carcajada seca, sin humor. ¿Sabe qué es lo más gracioso, Yamamoto? Eso es exactamente lo que me dijeron en los otros 4 talleres, dijo con desdén. Necesitamos más tiempo, pero el tiempo no arregla nada si no saben lo que están buscando. Le aseguro que sus maestros son tan inútiles como todos los demás, espetó Parker elevando la voz. Esta camioneta me costó $80,000 y no puedo usarla porque se apaga en medio del tráfico. ¿Tiene idea del peligro que eso representa? Los empleados del taller observaban la escena con incomodidad. Nunca habían presenciado a alguien hablándole así a Yamamoto-san. Oriol, que limpiaba las ventanas cercanas, se detuvo involuntariamente, cautivado por la discusión. Comprendo su frustración, Parker-san, respondió Yamamoto manteniendo la compostura. Le ofrezco mis más sinceras disculpas en nombre de Sakura Motors. Las disculpas no me llevan a mis reuniones, replicó Parker. Quiero resultados o quiero mi dinero de vuelta. Y si Ford no me responde, les aseguro que mi abogado se encargará de demandar a su taller por incompetencia. En ese momento, algo inexplicable ocurrió dentro de Oriol. Quizás fue la memoria de su padre enfrentándose a problemas imposibles. Quizás
el orgullo herido al ver cómo menospreciaban a aquellos hombres que, pese a su distancia, había llegado a admirar en apenas un día, o tal vez fue simplemente la certeza de que conocía aquellas camionetas mejor de lo que todos creían, antes de que pudiera pensarlo 2 veces, dio un paso adelante. «Disculpe, señor», dijo en inglés con un acento marcadamente mexicano. «Creo que podría ayudar». Todas las miradas se dirigieron hacia él. Yamamoto parecía a punto de sufrir un infarto. Los maestros mecánicos lo observaban con asombro, y Parker lo evaluaba con escepticismo. «¿Y tú quién demonios eres?», preguntó el empresario. «Me llamo Oriol Navarro, señor. Dudó un segundo. «Soy parte del personal de mantenimiento. Pero crecí reparando Ford en el taller de mi padre en México». Yamamoto avanzó rápidamente hacia él. «Navarro-san, este no es su lugar», siseó en voz baja. «Regrese inmediatamente a sus tareas». Pero Parker levantó una mano deteniendo al gerente. «Espere», dijo, y luego se dirigió a Oriol. «Dices que conoces estas camionetas». «Sí, señor. Mi padre fue mecánico especializado en Ford durante 30 años», respondió con más confianza. «Si me permite examinar el vehículo, quizás pueda encontrar algo que hayan pasado por alto». Una sonrisa sarcástica se dibujó en el rostro de Parker. «¿Oye eso, Yamamoto? ¿Tu personal de limpieza cree que puede hacer mejor trabajo que tus maestros?», se burló, y luego dirigiéndose a Oriol. «Adelante, chico. No tengo nada que perder, pero te advierto, 8 mecánicos certificados ya lo intentaron y fallaron». Oriol respiró hondo y cerró los ojos por un momento, recordando las palabras de su padre. «Antes de tocar cualquier herramienta, escucha al motor. Déjalo que te cuente su historia». Se inclinó sobre el enorme motor V8 de la Ford, observándolo no como un conjunto de piezas mecánicas, sino como un organismo complejo con su propio lenguaje. Recorrió con la mirada cada conexión, cada manguera, cada elemento, buscando no lo que estaba mal, sino lo que parecía fuera de lugar. «¿Me permite las llaves, señor Parker?», preguntó Oriol. El empresario se las lanzó con desdén. Oriol entró en la cabina de la camioneta y giró la llave. El motor rugió con potencia, estable y sonoro. Nada parecía fuera de lo normal. «Por favor, describa exactamente cuándo ocurre el problema», solicitó al empresario mientras mantenía el oído atento a cada vibración del motor. «Es impredecible», respondió Parker. «A veces puedo conducir durante horas sin problemas. Otras veces, apenas avanzo unas cuadras y se apaga de repente. No hay luces de advertencia, no hay ruidos extraños. Simplemente muere». Oriol asintió, procesando la información. Apagó el motor y volvió al capó abierto. Durante los siguientes 15 minutos, revisó meticulosamente cada aspecto que los maestros habían examinado, pero con una perspectiva diferente. No buscaba averías convencionales, buscaba lo extraordinario, lo inesperado. Fue entonces cuando lo vio. Era tan sutil que resultaba casi invisible a menos que supieras exactamente qué buscar. Una pequeña modificación en el sistema de seguridad de la camioneta, una instalación adicional que no venía de fábrica. «Señor Parker, ¿mandó instalar algún sistema de seguridad adicional después de comprar la camioneta?», preguntó Oriol. Parker frunció el ceño, sorprendido por la pregunta. «Sí, un sistema antirrobo de última generación», respondió. «Me lo recomendó el mismo concesionario. ¿Por qué?». Una sonrisa se dibujó en el rostro de Oriol. «Creo que he encontrado el problema», dijo con una confianza que sorprendió a todos, incluido a sí mismo. «Necesito algunas herramientas, por favor». Hashimoto, intrigado, le ofreció personalmente su caja de herramientas. Oriol seleccionó un par de pinzas, un destornillador de precisión y una pequeña linterna LED. Luego se sumergió bajo el tablero de la camioneta, contorsionándose para alcanzar un punto específico en la columna de dirección. Después de varios minutos de trabajo meticuloso, emergió sosteniendo un pequeño dispositivo negro del tamaño de una cajetilla de cerillos. «Aquí está su problema, señor Parker», anunció mostrando el dispositivo. «El sistema antirrobo que le instalaron tiene un defecto de diseño. Está interconectado con el sistema de inyección de combustible de una forma que los fabricantes de Ford no aprueban. En determinadas condiciones, el dispositivo interpreta vibraciones normales del vehículo como intentos de robo y corta el suministro de combustible como medida de seguridad».
Un silencio sepulcral invadió el taller. Parker miraba el pequeño dispositivo con incredulidad. «¿Me estás diciendo que este pedazo de plástico es la razón por la que mi camioneta de $80,000 se ha convertido en un dolor de cabeza?» «Exactamente, señor», confirmó Oriol. «He visto este problema antes en México. Mi padre lo llamaba el fantasma electrónico. Los concesionarios instalan estos sistemas como extras costosos, pero no siempre son compatibles con todos los modelos». Hashimoto se acercó y examinó el dispositivo con genuino interés. «Fascinante», murmuró. «El sistema está diseñado para ser indetectable en los diagnósticos estándar». Parker se volvió hacia Yamamoto, cuyo rostro había perdido todo color. «¿Puedes arreglarlo ahora?», preguntó, ignorando al gerente y dirigiéndose directamente a Oriol. «Sí, señor. Puedo reconectar el sistema correctamente o simplemente eliminarlo. Su camioneta tiene ya excelentes medidas de seguridad de fábrica. Elimínalo», ordenó Parker. «No quiero esa basura en mi vehículo». Durante la siguiente media hora, Oriol trabajó bajo la mirada atenta de los 8 maestros, que ahora observaban cada uno de sus movimientos con genuino interés profesional. Lejos de mostrar resentimiento, parecían fascinados por la solución tan simple a un problema que los había confundido. Cuando terminó, Oriol limpió sus manos con un trapo y se dirigió a Parker. «Listo, señor, puede probarla ahora». El empresario subió a la camioneta y la encendió. El motor rugió con potencia. Dio varias vueltas alrededor del taller, acelerando y frenando bruscamente, como intentando provocar el fallo. Finalmente, estacionó junto a Oriol y bajó con una expresión de asombro y satisfacción. «Increíble», dijo, y por primera vez desde que había entrado al taller, sonrió. «Simplemente increíble». Se volvió hacia Yamamoto. «Este joven merece un ascenso». El reloj marcaba las 7:50 cuando Oriol, vistiendo su único atuendo formal, una camisa blanca ligeramente arrugada y unos pantalones negros que había comprado en una tienda de segunda mano, esperaba frente a la oficina de Takeshi Yamamoto. Sus manos, a pesar de haberlas lavado repetidamente la noche anterior, aún mostraban las marcas oscuras de años trabajando con motores. Líneas imborrables que contaban la historia de su vida mejor que cualquier currículum. A las 8 en punto, la puerta se abrió. Yamamoto lo invitó a pasar con un gesto formal. La oficina era un reflejo perfecto de su dueño, ordenada hasta la exageración, minimalista, con cada objeto perfectamente alineado sobre el escritorio de madera oscura. En una pared colgaban diplomas y certificaciones enmarcadas con precisión milimétrica. En otra, fotografías de Yamamoto junto a ejecutivos de las principales marcas automotrices japonesas. «Siéntese, por favor, Navarro-san», indicó el gerente, señalando una silla frente al escritorio. Oriol obedeció, manteniendo la espalda recta y las manos sobre las rodillas, imitando la postura formal que había observado en los empleados japoneses. «Lo ocurrido ayer fue inusual», comenzó Yamamoto, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «En los 23 años de historia de Sakura Motors, nunca había sucedido algo semejante. Le ofrezco mis disculpas si mi comportamiento fue inadecuado, señor», respondió Oriol, temiendo que a pesar del éxito hubiera violado algún código no escrito de la jerarquía japonesa. Yamamoto hizo un gesto con la mano, desestimando la disculpa. «Los resultados hablan por sí mismos, Navarro-san. Esta mañana, Parker-san llamó personalmente al presidente de nuestra compañía para elogiar su trabajo», explicó con un tono que mezclaba admiración y cierta resignación. «También me informó que ha publicado sobre su experiencia en sus redes sociales, generando considerable atención para nuestro taller». Hizo una pausa y deslizó una tableta hacia Oriol. En la pantalla se veía una publicación de William Parker en LinkedIn, con una fotografía de la camioneta y un texto entusiasta sobre cómo un joven mecánico mexicano había resuelto en una hora lo que 8 maestros japoneses no pudieron solucionar en un día entero. La publicación ya tenía miles de reacciones y cientos de comentarios. «Comprenderá que esto presenta una situación compleja», continuó Yamamoto. «Por un lado, ha traído publicidad positiva al taller. Por otro, ha alterado el orden establecido». Oriol asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y preocupación. No había anticipado las consecuencias de sus acciones más allá de la satisfacción de resolver el problema.
Después de consultar con la dirección y con los maestros, hemos tomado una decisión, anunció Yamamoto formalmente. A partir de hoy, será transferido al departamento técnico como aprendiz especial. Trabajará directamente bajo la supervisión de Hashimoto Sensei, nuestro maestro más experimentado, quien ha solicitado personalmente ser su mentor. Los ojos de Oriol se abrieron con sorpresa. Era mucho más de lo que había esperado. De conserje a aprendiz de uno de los mecánicos más respetados de Japón en apenas 2 días. Este es un honor inmenso, señor, balbuceó. No sé cómo agradecerle esta oportunidad. Agradézcaselo a Hashimoto Sensei y a sus propias habilidades, Navarro-san, respondió Yamamoto. Sin embargo, debo advertirle, será sometido a un escrutinio constante. Muchos ojos observarán cada movimiento suyo, algunos esperando su éxito, otros... Dejó la frase inconclusa, pero el mensaje era claro. Esperando su fracaso, el camino del aprendiz no es fácil en Japón, y menos para un extranjero. Entiendo, señor. Daré lo mejor de mí cada día. Yamamoto asintió y le entregó un uniforme azul, el color reservado para los técnicos regulares. Su salario se ajustará a su nueva posición y se le asignará un espacio en los dormitorios para empleados técnicos, que están más cerca del taller, informó. Hashimoto Sensei lo espera en la Bahía 7 en 30 minutos, a las 8:30 en punto. Vestido con su nuevo uniforme azul que aún olía a nuevo, Oriol se presentó en la Bahía 7. Era un área espaciosa dedicada a proyectos especiales, equipada con las herramientas más avanzadas. Hashimoto lo esperaba allí, vestido con su inmaculado uniforme blanco, el cabello gris perfectamente peinado, y la postura erguida a pesar de sus 72 años. «Ohayo gozaimasu, Navarro-kun», saludó el anciano. «Ohayo gozaimasu, Hashimoto Sensei», respondió Oriol inclinándose profundamente. El maestro lo observó con ojos que reflejaban décadas de experiencia, evaluando no solo su apariencia, sino su actitud, su energía, su potencial. «Durante 47 años he estudiado el alma de los motores», dijo Hashimoto en un inglés pausado pero preciso. «He aprendido sus secretos, sus caprichos, su lenguaje. Pero ayer tú me mostraste que aún hay dialectos que desconozco. Sensei, fue solo suerte», respondió Oriol con humildad. «Conocía ese problema específico por la experiencia de mi padre». Hashimoto negó suavemente con la cabeza. «La suerte favorece a la mente preparada. Navarro-kun, viste lo que nosotros no pudimos ver porque miraste con ojos diferentes». Hizo una pausa. «Japón y México, tradición e innovación, este y oeste. A veces, los mayores avances surgen en la intersección de dos mundos». Se acercó a una mesa donde había dispuestos diversos componentes automotrices, desde los más simples hasta los más complejos. «Tu entrenamiento comenzará desde lo más básico», anunció. «Olvida todo lo que crees saber. Construiremos tu conocimiento desde los cimientos, combinando la metodología japonesa con tu intuición natural». Durante las siguientes semanas, la vida de Oriol se transformó completamente. Cada mañana, Hashimoto comenzaba con 1 hora de teoría, seguida de prácticas intensivas. Le enseñaba no solo técnicas de diagnóstico japonesas, sino también filosofías de trabajo, la importancia del orden absoluto, la reverencia hacia las herramientas. El concepto de Kaizen o mejora continua por las tardes, trabajaban en casos reales. Hashimoto seleccionaba vehículos con problemas particularmente complejos, permitiendo a Oriol aplicar tanto los métodos aprendidos como su intuición natural. A veces acertaba, otras fallaba, pero cada error se convertía en una valiosa lección bajo la guía del paciente maestro. A medida que pasaban los meses, Oriol notaba cambios sutiles en su entorno. Los otros 7 maestros, inicialmente distantes, comenzaron a aceptar su presencia. Ocasionalmente lo invitaban a observar procedimientos especializados o le consultaban sobre algún vehículo americano particularmente problemático. Un viernes por la tarde, 6 meses después del incidente de la camioneta Ford, Hashimoto le presentó un desafío diferente. «Mañana tendremos un evento especial», anunció. «Toyota enviará un prototipo experimental de su nuevo modelo de hidrógeno para mantenimiento programado. Solo los maestros estamos autorizados a tocarlo, pero he solicitado permiso para que seas mi asistente». Oriol sintió una oleada de emoción y nerviosismo.
Es un honor inmenso, Sensei. Haré mi mejor esfuerzo. Será una oportunidad para que aprendas sobre tecnologías que aún no llegan a producción, explicó Hashimoto, pero también una prueba. Muchos ojos importantes estarán observando. El sábado, un camión de transporte especializado entró al taller. De él descendió, bajo estrictas medidas de seguridad, un vehículo cubierto con una lona negra. Cuando la retiraron, reveló un Toyota de líneas futuristas, con un diseño que parecía salido de una película de ciencia ficción. Durante horas, Oriol asistió a Hashimoto, siguiendo cada instrucción al pie de la letra, aprendiendo sobre sistemas que solo había visto en revistas especializadas. El prototipo era una obra maestra de ingeniería: celdas de combustible de hidrógeno de última generación, motores eléctricos de eficiencia superior al 90%, materiales compuestos ultraligeros. A media tarde, mientras realizaban pruebas de diagnóstico en el sistema de refrigeración de las celdas, una alarma comenzó a sonar. Los sensores detectaban un aumento anómalo de temperatura en uno de los módulos principales. Los ingenieros de Toyota intercambiaron miradas preocupadas. Shimizu, el jefe del equipo, consultó rápidamente un panel de datos en su tableta. El módulo 7 está sobrecalentándose, anunció con tensión. Necesitamos estabilizarlo antes de que active el apagado de emergencia. El equipo se movilizó rápidamente. Los maestros y los ingenieros de Toyota comenzaron a revisar diagramas. Buscando la causa del problema, Oriol, desde su posición, observaba atentamente los monitores que mostraban el flujo de refrigerante y las temperaturas de cada módulo. Fue entonces cuando notó algo peculiar. Mientras todos se concentraban en el módulo 7, él observó un patrón en los datos que mostraban los monitores. Los módulos adyacentes mantenían temperaturas normales, excepto por pequeñas fluctuaciones sincronizadas con los picos del módulo problemático. Sin pensarlo demasiado, se acercó a Hashimoto y le susurró su observación. El maestro lo escuchó atentamente, observó los monitores y luego, con un gesto de reconocimiento, se dirigió a Shimizu. «Shimizu-san, mi aprendiz ha notado algo interesante en los patrones de temperatura», dijo, cediendo la palabra a Oriol. Todos los ojos se posaron en el joven mexicano. Por un instante, dudó, intimidado por aquellas miradas expertas, pero Hashimoto asintió levemente, dándole confianza. «Disculpen mi atrevimiento», comenzó Oriol, «pero creo que el problema no está en el módulo 7, sino en el sistema de monitoreo. Observen cómo fluctúan las temperaturas de los módulos 6 y 8 en sincronía con los picos del 7, pero en mucho menor medida parece una interferencia eléctrica en los sensores, no un sobrecalentamiento real». Shimizu frunció el ceño. Escéptico pero interesado, verificó los datos y consultó con sus ingenieros. Después de un breve debate técnico, decidieron realizar una prueba. Recalibraron temporalmente el sistema de monitoreo, ajustando los parámetros según la teoría de Oriol. Para asombro de todos, la alarma cesó inmediatamente. Una verificación con cámaras térmicas confirmó que el módulo 7 mantenía una temperatura normal y estable. La lectura errónea había sido causada por una interferencia electromagnética desde un componente cercano. «Impresionante observación. Navarro-san», reconoció Shimizu, «ha evitado un apagado innecesario del sistema y horas de diagnóstico». Al finalizar la jornada, Shimizu se acercó a Oriol. «Tenemos un programa de intercambio para técnicos prometedores», le informó. 3 meses de entrenamiento especializado en nuestras instalaciones de investigación. Normalmente solo aceptamos japoneses, pero haré una recomendación especial en su caso. Oriol apenas podía creer lo que escuchaba. Una oportunidad así era el sueño de cualquier mecánico. Esa noche, después de que todos se hubieran marchado, Oriol permaneció en el taller, ordenando meticulosamente las herramientas utilizadas durante el día. Hashimoto lo encontró allí, dedicado a su tarea con la misma concentración que aplicaría a la reparación más compleja. «Lo has hecho bien hoy, Navarro-kun», dijo el maestro, algo inusual en él, poco dado a elogios directos. «Gracias, Sensei. Solo apliqué lo que he aprendido de usted». «No», corrigió Hashimoto. «Aplicaste lo que has aprendido de mí, de tu padre y de tu propia experiencia. Esa es la verdadera sabiduría. No seguir ciegamente un solo camino,
sino crear el tuyo propio con lo mejor de cada enseñanza. Se sentó en un banco cercano, haciendo un gesto para que Oriol lo imitara. Shimizu-san me habló de su oferta, continuó. Es una oportunidad extraordinaria. Oriol asintió sintiendo una mezcla de entusiasmo y conflicto. No sé si estoy preparado, sensei. Apenas llevo 6 meses como aprendiz, y no quisiera interrumpir mi entrenamiento con usted. Hashimoto sonrió, una expresión que suavizaba las arrugas de su rostro, haciéndolo parecer más joven. ¿Sabes por qué te elegí como aprendiz, Navarro-kun?, preguntó. Supongo que por lo de la camioneta Ford. No, te elegí porque vi en ti algo que no se puede enseñar, la capacidad de aprender de cualquier fuente, de adaptarte, de combinar conocimientos de diferentes mundos, explicó Hashimoto. Esa capacidad es más valiosa que 1000 técnicas perfectamente dominadas. Hizo una pausa, mirando a través de la ventana el cielo nocturno de Tokio. El mundo de la mecánica está cambiando. Navarro-kun, los vehículos de hoy son tan diferentes de los que reparaba en mi juventud como los samuráis lo son de los astronautas. Necesitamos mentes que puedan tender puentes entre tradición e innovación. Entre este y oeste, deberías aceptar la oferta de Toyota, concluyó Hashimoto. Yo seguiré aquí cuando regreses. Algunos conocimientos solo pueden obtenerse en los laboratorios donde nace el futuro. 3 años habían pasado desde que Oriol Navarro Medina pisó por primera vez Sakura Motors, como un simple conserje. Ahora, a sus 26 años, se había convertido en un híbrido único en la industria automotriz japonesa, formado en la tradición meticulosa de Hashimoto, pero con experiencia en los laboratorios más avanzados de Toyota, gracias al programa de intercambio, que inicialmente planeado para 3 meses, se había extendido a casi 1 año completo. Su regreso a Sakura Motors había sido triunfal. Hashimoto lo recibió no como un aprendiz que volvía, sino como un colega que traía conocimientos valiosos. Los otros maestros, impresionados por los informes de Toyota, ahora lo trataban con un respeto que nunca hubiera imaginado, y Yamamoto, siempre pragmático, había aprovechado su nueva notoriedad para atraer clientes de alto perfil interesados en el joven mecánico que combinaba lo mejor de 2 mundos. Aquella mañana de primavera, Oriol trabajaba en un raro Lexus LFA, un superdeportivo del que solo se fabricaron 500 unidades en todo el mundo. Sus manos, más experimentadas, pero conservando esa intuición natural que tanto valoraba Hashimoto, se movían con precisión milimétrica entre los componentes del sofisticado motor BB10. Navarro-kun, llamó Hashimoto, acercándose con paso pausado. Necesito hablar contigo cuando termines. Enseguida, sensei, respondió Oriol, detectando algo inusual en el tono de su mentor. Media hora después, con el Lexus correctamente diagnosticado y el problema solucionado, Oriol se reunió con Hashimoto en el pequeño jardín zen que había en la parte trasera del taller, un espacio reservado tradicionalmente para conversaciones importantes. El anciano maestro, ahora de 75 años, mantenía esa dignidad serena que siempre lo había caracterizado, aunque las arrugas de su rostro parecían haberse profundizado en los últimos meses. «Hay algo que debo comunicarte», dijo Hashimoto, después de servir té verde para ambos. «El mes que viene me retiro oficialmente». Oriol casi derramó su té por la sorpresa. «Retirarse, pero sensei, usted siempre dijo que trabajaría hasta los 100 años». Una sonrisa suave se dibujó en el rostro del anciano. «Eso creía yo también, pero la vida tiene sus propios planes», explicó con calma. «El médico detectó un problema cardíaco que requiere que reduzca mi actividad. No es inmediatamente grave, pero tampoco es prudente ignorarlo». Oriol asintió lentamente, procesando la noticia. Hashimoto había sido mucho más que un mentor técnico. Se había convertido en una figura casi paternal en su vida en Japón, un guía no solo en cuestiones de mecánica, sino también en asuntos más profundos. «¿Qué pasará con su posición?», preguntó finalmente. «Esa es precisamente la cuestión que quería discutir contigo», respondió Hashimoto. «La tradición dicta que nombre a mi sucesor, alguien que continúe no solo con mis técnicas, sino con mi filosofía, mi visión». Hizo una pausa observando atentamente la reacción de Oriol. «Te he elegido a ti, Navarro-kun». El joven mexicano quedó paralizado. De todas las posibilidades, esta era la que menos esperaba.
Había al menos 3 maestros japoneses con más experiencia y antigüedad que él en el taller. Sensei, es un honor inmenso, pero yo apenas llevo 3 años aquí. Los otros maestros tienen décadas de experiencia. ¿No verán esto como una falta de respeto? Hashimoto sorbió tranquilamente su té antes de responder. La experiencia no se mide solo en años, sino en profundidad de comprensión, dijo con sabiduría. Has absorbido en 3 años lo que a otros les toma 10. Y más importante aún, aportas algo que ningún otro puede. Una perspectiva dual, un puente entre mundos. Tomó un sobre que había dejado a su lado y se lo entregó a Oriol. La dirección ya ha aprobado mi recomendación, pero hay una condición final, explicó. Debes superar una prueba. Como todos los que aspiran a convertirse en maestros, dentro del sobre, Oriol encontró documentos detallando una competición que se celebraría en 2 semanas. Los 8 maestros actuales y él se enfrentarían a un desafío técnico de máxima dificultad frente a un panel de jueces que incluía a ejecutivos de las principales marcas automotrices de Japón. ¿Competiré contra los otros maestros?, preguntó sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No exactamente, corrigió Hashimoto. Todos enfrentarán el mismo desafío, pero no compiten entre sí. Cada uno será juzgado por sus propios méritos. Es una demostración de habilidad individual, no una competencia directa. Oriol respiró profundamente, tratando de asimilar todo lo que estaba ocurriendo. Sensei, hay algo que no entiendo. ¿Por qué yo y no alguno de los otros maestros con más antigüedad? Hashimoto observó el jardín zen, sus ojos reflejando una sabiduría acumulada durante décadas. Porque ellos perpetuarían lo que ya existe, respondió después de un momento. Tú transformarías Sakura Motors en algo nuevo, algo que combine tradición e innovación. En este mundo cambiante, eso es lo que necesitamos. Las 2 semanas siguientes pasaron en un borrón de preparación intensa. Oriol revisaba manuales técnicos hasta altas horas de la noche, practicaba diagnósticos complejos, refinaba técnicas. Hashimoto lo observaba sin intervenir directamente, respetando el proceso de preparación personal que cada maestro debía seguir a su manera. El día de la prueba amaneció claro y fresco. El taller había sido reorganizado para el evento, con 9 estaciones de trabajo separadas por biombos, para que cada participante pudiera concentrarse sin distracciones. En una tribuna elevada, los jueces y ejecutivos invitados esperaban con expectación. Entre ellos, Oriol reconoció a Shimizu de Toyota, a William Parker, que había seguido trayendo su camioneta al taller religiosamente desde aquel primer arreglo, y a otros rostros prominentes de la industria. Yamamoto dio la bienvenida oficial y explicó el formato. Cada maestro recibiría un vehículo con múltiples fallos ocultos. Tendrían exactamente 3 horas para diagnosticar y reparar todos los problemas. Los jueces evaluarían no solo la efectividad de las reparaciones, sino también la metodología, la eficiencia y la elegancia de las soluciones. A las 10 en punto, los vehículos fueron introducidos, todos cubiertos con lonas para mantener el misterio hasta el último momento. Cuando las retiraron, Oriol vio frente a él un Ford Mustang Mach-E, un vehículo eléctrico de última generación, una elección interesante, pensó, especialmente para él. Un modelo americano pero con tecnología de vanguardia como un símbolo de su propia dualidad. El reloj comenzó a correr, con movimientos calmados pero precisos. Oriol inició su procedimiento de diagnóstico. Primero una inspección visual completa, luego una verificación de los sistemas electrónicos con el equipo de diagnóstico avanzado. Los primeros fallos aparecieron rápidamente. Un problema en el sistema de refrigeración de la batería, un sensor de proximidad mal calibrado, una conexión suelta en el sistema de regeneración de energía. Mientras trabajaba, era consciente de las miradas ocasionales de los jueces que rotaban entre las estaciones, observando la técnica de cada maestro. Se concentró en mantener su mente clara, aplicando la metodología estructurada que había aprendido de Hashimoto, pero permitiendo que su intuición natural lo guiara cuando era necesario. A mitad del tiempo asignado, Oriol detectó algo peculiar. Había pequeñas inconsistencias en el sistema de gestión de energía que no correspondían a ningún patrón de fallo conocido. Era como si alguien hubiera modificado intencionalmente el software del vehículo
para que funcionara de manera subóptima sin llegar a fallar completamente. En ese momento, comprendió, no se trataba solo de encontrar y reparar fallos evidentes, sino de optimizar completamente el vehículo, de llevarlo más allá de sus especificaciones estándar. Era una prueba de comprensión profunda, no solo de habilidad técnica. Con renovada determinación, comenzó a trabajar en el sistema de gestión de energía, aplicando conocimientos que había adquirido durante su tiempo en Toyota. Recalibró parámetros, ajustó algoritmos, modificó configuraciones que la mayoría ni siquiera sabría que existían. Cuando el reloj marcó las 2:50, los jueces anunciaron los 10 minutos finales. Algunos maestros parecían apresurados, tratando de completar sus reparaciones. Otros ya habían terminado y verificaban meticulosamente su trabajo. Oriol estaba en la fase final, realizando una última comprobación del rendimiento general del vehículo. A las 3 horas exactas, sonó la campana que marcaba el fin de la prueba. Los participantes dejaron sus herramientas y se alejaron de los vehículos. Ahora procederemos a la evaluación, anunció Yamamoto. Cada juez examinará los 9 vehículos y asignará puntuaciones basadas en los criterios establecidos. La evaluación tomó otra hora completa. Los jueces, expertos en diferentes aspectos de la ingeniería automotriz, verificaban minuciosamente cada reparación, consultaban datos en sus tabletas y ocasionalmente intercambiaban observaciones en voz baja. Finalmente, Shimizu, como presidente del panel de jueces, tomó el micrófono. Todos los participantes han demostrado una extraordinaria maestría, comenzó. Sin embargo, hay diferencias notables en los enfoques y resultados. Procedió a detallar los hallazgos generales. Todos habían identificado y reparado los fallos básicos. La mayoría había detectado también problemas más sutiles, pero solo unos pocos habían ido más allá para optimizar completamente los sistemas. Ahora anunciaremos las calificaciones individuales. Continuó. Uno por uno, los nombres de los maestros fueron llamados, recibiendo puntuaciones que oscilaban entre 85 y 95 sobre 100. Todos excelentes. Dignos de su reputación. A Navarro Oriol, llamó finalmente. El joven mexicano dio un paso adelante, su corazón latiendo aceleradamente. Su enfoque combinó metodología tradicional con innovación técnica, de una manera que el panel encuentra verdaderamente destacable, explicó Shimizu. No solo reparó todos los fallos, sino que optimizó el sistema de gestión de energía de una forma que, según nuestros ingenieros, mejora la eficiencia del vehículo en un 7% respecto a las especificaciones de fábrica. Hizo una pausa dramática. Su calificación, 98 sobre 100, un murmullo de asombro recorrió la audiencia. Era la puntuación más alta jamás otorgada en la historia de estas pruebas en Sakura Motors. Hashimoto, observando desde un lateral, asintió con satisfacción pero sin sorpresa, como si hubiera sabido desde el principio que este sería el resultado. Yamamoto tomó nuevamente el micrófono para la ceremonia formal. De acuerdo con la tradición y con la recomendación de Hashimoto-sensei, confirmada ahora por esta destacada demostración de habilidad, tengo el honor de anunciar que Navarro Oriol será nombrado oficialmente como el nuevo maestro principal de Sakura Motors. Tras el retiro de Hashimoto-sensei el próximo mes, los aplausos resonaron en el taller, aunque Oriol pudo notar algunas expresiones mixtas entre los otros maestros. La mayoría mostraba respeto genuino, pero un par de ellos no ocultaban completamente su descontento. Era comprensible. La tradición japonesa valoraba enormemente la antigüedad y el protocolo. Tras la ceremonia oficial, hubo una pequeña recepción donde ejecutivos y maestros intercambiaban impresiones sobre el evento. Oriol se encontró rodeado de personas que querían felicitarlo, hacerle preguntas técnicas o simplemente conocer más sobre su inusual trayectoria. En un momento de calma, William Parker se acercó a él con una sonrisa. «Felicidades, Navarro. De conserje a maestro principal en 3 años. Debe ser algún tipo de récord». «Gracias, señor Parker. Aún me cuesta creerlo». El empresario americano lo observó con interés. «Sabes, no es solo tu habilidad técnica lo que impresiona. Es tu capacidad para adaptarte y prosperar en un entorno tan diferente al tuyo», comentó. «Mi empresa siempre busca talentos así para nuestras operaciones globales. Si alguna vez consideras otras opciones,
Le entregó discretamente una tarjeta con su información de contacto personal. Al final de la jornada, cuando casi todos se habían marchado, Hashimoto invitó a Oriol a compartir un último té en el jardín zen. El crepúsculo bañaba las piedras y la arena rastrillada con una luz dorada que creaba un ambiente casi místico. «Hoy has honrado no solo mi enseñanza, sino también la de tu padre», dijo el anciano con sincera emoción en su voz. Él estaría profundamente orgulloso. Oriol sintió un nudo en la garganta. «Todo lo que sé comenzó con él, sensei. Usted refinó ese conocimiento, le dio forma y propósito, pero la semilla la plantó mi padre». Hashimoto asintió, comprendiendo perfectamente. Esa es la verdadera tradición, no la repetición ciega de lo antiguo, sino el cultivo cuidadoso de las semillas del pasado para que florezcan en el presente, reflexionó. Ahora te corresponde a ti sembrar nuevas semillas en Sakura Motors. Tengo tanto que aprender todavía, confesó Oriol. Todos tenemos siempre algo que aprender, hasta el último día, respondió el maestro con una sonrisa. Mi retiro no significa que desapareceré. Estaré disponible cuando necesites consejo, pero no interferiré en tu camino. Cada maestro debe encontrar su propia voz. Y los otros maestros, algunos no parecían muy complacidos con mi nombramiento, se adaptarán, aseguró Hashimoto. Algunos más rápido que otros, pero lo harán. Tu habilidad demostrada hoy habla más fuerte que cualquier tradición o prejuicio. Además, ya has comenzado a ganarte su respeto durante estos años. El resto vendrá con el tiempo y los resultados, mientras contemplaban juntos el jardín zen, símbolo de la armonía y el equilibrio que ambos buscaban en su oficio. Oriol reflexionaba sobre el extraordinario camino que había recorrido, de un pequeño taller en Guanajuato, a convertirse en maestro principal en uno de los talleres más prestigiosos de Japón, un camino que había comenzado con la humilde tarea de limpiar pisos y que ahora lo llevaba a una posición de liderazgo. «Hay algo más que debo decirte», continuó Hashimoto después de un momento de silencio contemplativo. «Durante mi retiro, planeo viajar, y mi primer destino será México». Oriol lo miró sorprendido. «México. Quiero conocer la tierra que formó tu perspectiva única, visitar el taller donde aprendiste de tu padre. Tal vez así comprenda mejor la fuente de tu particular visión de la mecánica», explicó. «Además, siempre he creído que un maestro nunca debe dejar de ser también un estudiante». Esa noche, al regresar a su apartamento, Oriol escribió una larga carta a su madre y su hermana, contándoles los eventos del día y el inminente viaje de Hashimoto a México. Mientras las palabras fluían, sentía que estaba cerrando un círculo, conectando sus dos mundos de una manera que nunca hubiera imaginado posible. Al final de la carta, añadió una postdata. «Papá tenía razón, los motores tienen alma, y a veces solo necesitan que alguien les hable en su idioma. Pero ahora sé que ese idioma es universal para quienes saben escuchar realmente». El sol de la tarde iluminaba el nuevo complejo de Sakura Motors International, cuya arquitectura fusionaba elegantemente elementos tradicionales japoneses con líneas modernas. Lo que una vez fue un prestigioso pero relativamente pequeño taller en Tokio, se había transformado en un centro de referencia mundial para la formación de técnicos automotrices y el desarrollo de metodologías que combinaban la precisión japonesa con la innovación global. Oriol Navarro Medina, ahora de 31 años, y con una presencia que irradiaba tranquila confianza, recorría los pasillos del área de formación, donde jóvenes mecánicos de diversos países aprendían bajo un sistema que él mismo había desarrollado, el método Sakura Navarro, una síntesis de la meticulosidad tradicional japonesa con enfoques más intuitivos y flexibles. Se detuvo frente a una pared, donde colgaban fotografías históricas del taller. En el centro, una imagen captaba el momento exacto en que, 8 años atrás, un joven inmigrante mexicano contratado como conserje solucionaba el misterio de una camioneta Ford que había desafiado a 8 maestros japoneses. Aquel día que cambió su vida y eventualmente la historia de Sakura Motors. Director Navarro, los estudiantes están listos para la ceremonia, anunció su asistente con una reverencia. Gracias, Kenji-san. Voy enseguida. En el auditorio principal, 300 estudiantes de la primera promoción internacional esperaban para recibir sus certificaciones.
Procedían de 23 países diferentes, seleccionados entre miles de solicitantes, para este programa pionero que combinaba la formación técnica tradicional con las tecnologías más avanzadas. Entre los invitados especiales en la primera fila, Oriol distinguió a su madre y a su hermana, que habían viajado desde México para la ocasión, junto a Yumiko, su esposa japonesa, ingeniera en Toyota, con quien había compartido los últimos 3 años. También estaba William Parker, ahora presidente de una fundación que becaba a jóvenes mecánicos de países en desarrollo para estudiar en Sakura Motors International, pero el lugar de honor estaba reservado para Hashimoto, quien a sus 80 años seguía manteniendo esa aura de dignidad serena que lo caracterizaba. Desde su retiro, había viajado extensamente, incluyendo 3 viajes a México, donde había establecido una escuela-taller en Guanajuato, inspirada en los principios de Sakura Motors, pero adaptada a la realidad latinoamericana. Al subir al escenario para dar su discurso inaugural, Oriol sintió un profundo sentimiento de gratitud por el camino recorrido y responsabilidad por el legado que ahora le tocaba construir. Honorables invitados, estimados colegas, queridos estudiantes, comenzó en un japonés fluido, para luego cambiar al inglés, el idioma común del programa internacional. Hoy celebramos no solo la culminación de un intenso año de formación, sino también el nacimiento de una nueva generación de técnicos que entienden que la verdadera maestría trasciende fronteras, tradiciones y culturas. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo el auditorio, deteniéndose brevemente en los rostros que habían marcado su camino. Cuando llegué a Japón hace 8 años, era simplemente un joven mecánico mexicano con más sueños que certificaciones, más pasión que recursos. Mi padre, un mecánico autodidacta que nunca tuvo la oportunidad de estudiar formalmente, me había enseñado algo fundamental. Los motores hablan un lenguaje universal para quienes saben escucharlos realmente, señaló respetuosamente hacia Hashimoto. Aquí, tuve el privilegio inmenso de aprender bajo la tutela de un verdadero maestro, quien me mostró que la tradición no está reñida con la innovación cuando ambas se nutren mutuamente con respeto. Hashimoto Sensei me enseñó que la meticulosidad y el método potencian la intuición, no la suplantan. Miró entonces hacia su familia, y aprendí que nuestras raíces, lejos de limitarnos, nos dan la fuerza para extender nuestras ramas hacia nuevos horizontes. Mi herencia mexicana no fue un obstáculo en Japón. Fue una ventaja que me permitió ver con ojos frescos, cuestionar con respeto y proponer con fundamento. Se dirigió finalmente a los estudiantes. Ustedes representan el futuro de esta filosofía. Cada uno trae consigo conocimientos, perspectivas y tradiciones únicas de sus países de origen. No les pedimos que las abandonen, sino que las compartan, las enriquezcan y las transformen en contacto con otras, porque es en esa intersección, en ese diálogo entre diferentes formas de conocimiento, donde nacen las verdaderas innovaciones. La ceremonia continuó con la entrega de certificaciones. Uno por uno, los estudiantes subían al escenario para recibir no solo sus diplomas, sino también un set de herramientas personalizadas que simbolizaban la filosofía del programa. Instrumentos tradicionales japoneses junto a dispositivos de diagnóstico de última generación, representando la fusión de tradición e innovación que definía al método Sakura Navarro. Al finalizar el acto formal, durante la recepción, Oriol se encontró rodeado de periodistas especializados que querían conocer más sobre la expansión internacional de Sakura Motors y los planes futuros. Después de atenderlos brevemente, se disculpó para reunirse con su familia y Hashimoto en un salón privado. «Hijo, estoy tan orgullosa», dijo Elena a su madre, con ojos brillantes de emoción. «Tu padre estaría maravillado de ver en lo que te has convertido». «Todo esto empezó con él, mamá», respondió Oriol, tomando sus manos. «Cada vez que resuelvo un problema complejo, siento que de alguna manera él guía mis manos. Luisa, su hermana, ahora una diseñadora industrial reconocida que colaboraba ocasionalmente con Sakura Motors en proyectos especiales, sonrió. Recuerdo cuando eras niño, y papá te levantaba para que alcanzaras a ver el motor. Decía que tenías ojos de mecánico, que veías cosas que otros no podían ver». Hashimoto, que seguía la conversación con ayuda de Yumiko como intérprete, asintió.
Esa cualidad es lo que los japoneses llamamos metsuke, comentó. La capacidad de ver más allá de lo evidente, de percibir la esencia bajo la superficie, es rara incluso entre maestros con décadas de experiencia. La conversación fluyó cálidamente, saltando entre anécdotas del pasado y planes para el futuro. Hashimoto compartió historias de su más reciente viaje a México, donde había sido recibido como un héroe por los estudiantes de la Escuela Taller de Guanajuato. Elena contó cómo el pequeño taller familiar, ahora dirigido por un primo de Oriol, se había convertido en un punto de peregrinación para mecánicos jóvenes que querían seguir los pasos del maestro mexicano de Japón, como lo llamaban los medios locales. Al caer la tarde, Oriol propuso un brindis. «Por los puentes que hemos construido juntos», dijo levantando su copa. Entre culturas, entre tradiciones, entre generaciones, todos se unieron al brindis, y en ese momento de calidez compartida, Oriol tuvo una certeza profunda. El verdadero legado no eran los edificios, ni los programas, ni siquiera el método que llevaba su nombre. El verdadero legado era esa capacidad de tender puentes, de escuchar y aprender de voces diferentes, de reconocer que la excelencia no tiene nacionalidad ni edad. Afuera, en el patio central del complejo, una camioneta Ford F350 Super Duty negra, meticulosamente mantenida y actualizada, ocupaba un lugar de honor bajo una estructura de cristal. Una placa recordaba la historia del vehículo, que había desafiado a 8 maestros japoneses hasta que un joven conserje mexicano descubrió su secreto. Era más que una pieza de museo, era un símbolo tangible de cómo un problema aparentemente irresoluble puede convertirse en una oportunidad de transformación cuando se aborda con una perspectiva fresca y el valor de dar un paso adelante. Y mientras la luz del atardecer bañaba el complejo Sakura Motors International, con tonos dorados y rojizos, la silueta de aquella camioneta proyectaba una sombra alargada, como un camino que se extendía hacia un horizonte de posibilidades aún por explorar,